Desde mi juventud estuve muy interesado en temas geográficos y luego geológicos y geomorfológicos. Desde mi punto de vista, estos temas tienen gran importancia y por eso dediqué varios años de mi vida a estudiarlos, de llevarlos a la práctica y enseñarlos. Para ello pude viajar hace muchos años a Estrasburgo, en Francia, donde estudié geomorfología en la Universidad Louis Pasteur, y luego de varios años de estudio y trabajos obtuve un doctorado en esta materia. O sea que me especialicé en geomorfología, que es una rama de la geología donde yo ya había trabajado algunos años. Después de eso pude practicar la disciplina, trabajar en varios países del mundo, además de Uruguay, México, Canadá, Estados Unidos, Arabia, Colombia, y tuve proyectos en más de 40 países en todo el mundo. Este video pretende compartir algunos de mis conocimientos adquiridos y difundir aspectos de la geomorfología que permiten conocer la historia y la actualidad de nuestro planeta. Comenzaré este tema señalando uno de los aspectos claves para comprender los procesos dinámicos de la geomorfología. Ese aspecto es el agua. El agua se refiere a la aridez o a la humedad del clima. Hay zonas del mundo con pocas precipitaciones, muy poca lluvia. Son zonas áridas. Y otras en donde las lluvias son abundantes, son muy abundantes, son lo que llamamos zonas húmedas. Esta diferencia entre áridas y húmedas da lugar a dos tipos de procesos completamente diferentes. Lo que llamaremos el sistema húmedo, o mejor, el sistema morfogenético húmedo, donde abunda el agua y la humedad, y el sistema árido o sistema morfogenético árido, donde hay escasez de agua la mayor parte del tiempo. También hay sistemas intermedios donde hay precipitaciones que pueden ser abundantes, pero tienen periodos de escasez. De todos estos tipos de sistemas hablaremos a continuación. El sistema morfogenético árido, o sistema geomorfológico árido, o los lugares áridos del planeta, están asociados a ambientes que tienen un déficit de humedad casi permanente, precipitaciones poco frecuentes y escasa densidad de la cobertura vegetal. A veces no hay vegetación o muy poca. Como resultado de estas características, son regiones en donde predominan los mecanismos de tipo árido. ¿Cuáles son los mecanismos de tipo árido? Bueno, los mecanismos de tipo árido son los siguientes. En primer lugar, hay ausencia casi total o escasez de cobertura vegetal durante largos periodos de tiempo, durante los cuales el suelo queda al descubierto. En segundo lugar, hay predominio del escurrimiento en el balance hídrico. Eso se da tanto en forma superficial como torrencial. A nivel de los interfluvios, o sea, de las colinas, la infiltración es en general reducida. Es decir, puede llover mucho a veces, pero el agua no se infiltra, el agua escurre, corre. Claro que esas lluvias pueden ser abundantes, pero son muy raras. Por lo tanto, en general, hay escasez de agua. La circulación del agua por debajo del suelo es muy escasa. Esa circulación se llama hipodérmica. Es muy escasa porque no hay un manto de alteración, un manto que oficie de reservorio, y hay escasísima infiltración. Entonces no hay agua a ese nivel o hay muy poca. Por esa razón hay una escasa contribución freática, lo que llamaríamos hipodérmica, a los cursos de agua. Ello también es aplicable a las napas más profundas. El aporte de las laderas y de los interfluvios es casi exclusivamente superficial, por intermedio de los torrentes o el escurrimiento discontinuo a lo largo de las laderas. Como consecuencia de ello, los cursos de agua dependen casi exclusivamente de las lluvias recientes para su alimentación. De allí la gran irregularidad del caudal de las vías fluviales, de los ríos. Grandes crecidas y grandes bajantes, que pueden llegar, y a menudo llegan, a que desaparezca totalmente el curso de agua poco después de la lluvia por un cierto tiempo hasta que llueve de nuevo.
predomina la meteorización física, o sea, la destrucción, desagregación de las rocas desde el punto de vista físico y no químico. Los materiales del sustrato expuestos en superficie se van desagregando de a poco físicamente. Esos procesos de desagregación y fractura de granos son frecuentes. A ese proceso de fractura de granos muchas veces se llama termoclastismo, porque se rompe por acción del enfriamiento y el calentamiento. El sustrato, o sea, la roca, no se altera con facilidad, es poco frecuente y nunca muy profunda. Hay ablación intensa en las laderas, o sea, erosión intensa en las laderas. Y también hay erosión en los pequeñísimos cursos de agua que están en las laderas. No los cursos de agua principales, sino los totalmente secundarios, que casi nunca tienen agua y que forman torrentes durante las lluvias. Ahí es intensa la erosión. El balance de ambas formas de erosión da lugar a la forma que tienen estas. Generalmente muestran formas amplias en forma de U abierta en la cima del interfluvio y formas de V en la base de la ladera. Como consecuencia de esta erosión, las laderas retroceden en forma rápida, manteniendo un estilo dependiente durante la evolución del paisaje. Hay un intenso aporte lateral a los ríos principales, a los valles principales, a los talves principales debido a dicha erosión. Por esa razón se rellena el fondo de los cursos de agua grandes y el fondo de estos queda relleno de materiales que el curso de agua no puede evacuar y ahí quedan y se van rellenando de a poco. A ambos lados de la zona de relleno, en la zona aluvial, la zona fluvial, la zona donde está el río cuando llueve, se suele desarrollar una zona plana, suavemente inclinada, con un plano inclinado, hacia el eje del río, hacia el eje del valle, hacia el eje del talve, diremos, donde predominan los procesos de escurrimiento discontinuo y torrencial que se asocian al tránsito de gran parte de los materiales que provienen de las laderas. Dichas superficies se les llama glacis o pedimentos y pasan literalmente a conos coluviales de pie de monte. Hay pequeños conos con piedras y con cantos no muy rodados que se dan al pie de las laderas. Y cuando son torrentes más grandes hay verdaderos conos de deyección, se llaman, abanicos de piedras, que es el resultado de los efluentes gravillosos que salen de las zonas erosionadas. Esta zona de glacis es lo que queda de lo que anteriormente era una ladera en retroceso cuando ésta se retira. En este ambiente en que el suelo no está protegido por la vegetación, es normal que se desarrolle también la acción erosiva del viento. En este ambiente, el viento, la deflación, le llamamos a la erosión del viento, es frecuente, en especial en las planicies amplias de los ríos y en los glacis contiguos, en los pedimentos contiguos. Sin embargo, la acción del agua es muy importante y la del viento mucho menos, y es el agua la que determina qué tipo de formas hay, como son los pequeños valles, los grandes valles, los interfluvios, etc. La acción del viento se limita a una movilización de materiales finos, con construcción de formas de detalle, frecuentemente transitorias, a menudo destruidas en tiempo de lluvia. Las zonas áridas de transición al dominio hiperárido, es decir, en lugares donde nunca llueve, es el extremo del sistema árido, ahí sí las formas eólicas empiezan a persistir y a dar la tónica al estilo del paisaje. Hasta que se llega a un punto tal en donde la ausencia de precipitaciones es casi total. Y ahí la morfogénesis, la formación de relieve, es exclusivamente por el viento. Y la acción del viento genera un paisaje de amplia superficie suavemente inclinada, irregulares en el detalle, y testigo de los antiguos interfluvios, de las antiguas colinas, relieves y cerros, y que quedan como pequeñas mesetas con laderas escarpadas y una zona cimera de la parte superior relativamente
plana que les confiere a menudo el aspecto de mesetas. También quedan restos de antiguos cerros que han perdido la superficie antedicha y que aparecen como islas abruptas o pedregosas en la monotonía del paisaje circundante. Es de hacer notar que no es frecuente que un paisaje sea exclusivamente el resultado de la acción de un solo sistema morfogenético. Los cambios climáticos son la regla y la persistencia climática es la excepción. Para que la acción de este sistema se interrumpa, basta un cambio climático de cierta consideración. Luego de producido dicho cambio, se generará una interferencia entre el paisaje heredado y el nuevo clima. Este sería un poco la síntesis del sistema morfogenético árido, que nos permite compararlo con el sistema morfogenético húmedo y se van a ver cuáles son las grandes diferencias que existen entre ambos y cómo la interferencia entre ambos sistemas termina dando lugar a los paisajes que conocemos. Acá termino en esta primera parte y luego seguiré hablando del sistema geomorfológico húmedo en un próximo video.